Bueno, mis hermanos, después de este momento dulce de alabanza, de adoración, le damos gracias a Jesucristo nuestro Señor y le decimos todos, amamos tu venida. Bien, abra usted su Biblia, vamos a iniciar este mensaje de hoy. Abre el libro de Eclesiastés en el capítulo 1. Siempre es muy recomendable tenga usted su Biblia a la mano, sea física o sea digital. Y un cuadernillo, tome nota también. Eclesiastés 1, versículos 9 y 10. Dice, lo que fue, eso será. Aleluya. Y lo que se ha hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Cualquiera que hable diciendo, mira, esto es nuevo, ya existía desde las edades, desde el principio. Desde hoy hay que familiarizarnos con un tema, más que nada con unas palabras, casas de restauración. A la luz de las Escrituras, las casas de restauración son congregaciones, iglesias en casas. Según el libro de los Hechos, hay muchos versículos sobre este tema que así las reconoce. Por lo tanto, cada uno de ustedes, casa de restauración, son iglesias en casas. Y ustedes, amigos del YouTube, del Facebook, todo esto que en la Iglesia Apostólica de Restauración lo hacemos y damos mensajes a la luz de las Escrituras. Quiero decirles que estamos en el tiempo de volver al diseño original del Evangelio del Reino. Este año 2022, las iglesias en casas tenemos un caminar y tenemos que afirmarlo. Y no solamente entendido por el Espíritu Santo, que no solamente es para nosotros, debemos extenderlo. Debe ser un año de sometimiento a Dios para resistir. Y debemos ser violentos para arrebatar el reino de Dios. Porque en estos próximos 4 o 5 años vamos a resistir. Tenemos que resistir. Pero para resistir, hemos dicho ya desde el último culto del 2021, ¿qué tenemos que hacer? Le animo a verlo. O a ustedes, iglesias en casa, a verlo nuevamente. La clave es obediencia. Y es así que para resistir tenemos que ser preparados, porque estos postreros días que nos toca vivir, vamos a experimentar resistencias que nunca antes el mundo y la iglesia tuvo que enfrentar. Por lo tanto, tenemos que ser preparados. Por eso le doy, como siempre,
le digo, Jesucristo, mi gran Señor, es tu gloria. Es así que hemos emprendido un camino, será de repente unos cuantos domingos más, en que vamos a estar trayendo a ustedes, amados hermanos, los mensajes a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, que ya hemos dado algunas referencias, pero hay 5 cosas que usted tiene siempre que saber. El libro de Apocalipsis es el único libro, y es lo primero que voy a decir siempre, que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando inicia este libro, ahí en Apocalipsis 1:1, dice la revelación de Jesucristo que recibió de Dios para sus siervos y que se lo dio a un ángel para que hablara al apóstol Juan. Es decir, el apóstol Juan recibió esa revelación no en visión ni en sueño. Por eso hay unos capítulos más, unos versículos más en el capítulo 1. Se le dice a Juan: ve y escribe en un libro todo lo que ves. Entonces, segundo aspecto que debemos tener en cuenta sobre el libro de Apocalipsis, que fue enviado a 7 congregaciones reales. Estas congregaciones, en estas congregaciones el apóstol Juan tuvo discípulos a los cuales él encomendó, ¿no? Una responsabilidad. Y estas 7 congregaciones estaban en el lugar, en una región que había sido conquistada por Grecia. Hoy, estas 7 congregaciones, estos 7 nombres, ya hoy son parte del país de Turquía. Hoy es Turquía. Hay algo muy importante que quisiera nuevamente hacer recordar y sobre todo afirmar. Estos mensajes, por un patrón bíblico, y lo hemos visto en el libro de Daniel hasta hoy, cuando la revelación, ¿no?, es directa, o sea, no hay visión, no hay sueño, es como un patrón que no solamente es para ese tiempo, sino que también queda como esa palabra que fue ayer, es hoy y para siempre. El mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis es un mensaje para la iglesia de hoy. Además dice en Apocalipsis 1:3 que es bienaventurado el que escucha y guarda, ¿no?, la palabra que escucha, porque el tiempo del fin está cerca. Entonces, ya les he explicado que es un bienaventurado. Bueno, si quiere usted escucharlo nuevamente, es un afortunado. El mundo ve a un afortunado a la lista de los 10, 20 o 30 multimillonarios en el mundo, ¿no? Ese es el afortunado para el mundo. Los 10 primeros, los 20 primeros, los 30 primeros multimillonarios del mundo. Pues bien,
a la luz de las Escrituras, un afortunado es alguien que entiende las Escrituras, que recibe palabra, que entiende sobre todo el mensaje. Así que siéntase usted afortunado. Siéntase multimillonario. Está en la lista de los multimillonarios en la sabiduría de Dios. Es mucho mejor. Porque hoy el mundo, hermano amado, lo he dicho en un mensaje ahí en el Facebook, hoy el mundo está queriendo encontrar solución en la tecnología. Quiere encontrar solución en el modelo de algún país ante la actual crisis. Crisis de salud, crisis económica, crisis social. Y cuando realmente lo que se debe hacer es buscar la sabiduría de Dios. Mientras el mundo siga buscando la sabiduría del hombre, la Biblia dice que ésta se va a hundir más. Mientras que por el otro lado, mientras aquellos que busquemos la sabiduría de Dios, la verdad, vamos a ¿qué? A perseverar y a tener paz. Aleluya. Entonces, ya nosotros hemos comenzado con el domingo pasado, tratamos el mensaje a la congregación de Éfeso. Ya dijimos por qué decimos congregación, porque siempre hay que recordar que cuando el apóstol Juan escribió estos mensajes, no había Biblia, no había seminarios, no había ideólogos, no habían teólogos. Lo único que ellos sabían eran los mandamientos, la ley y los profetas. Lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Eso ellos lo sabían, como decimos aquí en América Latina, de pies a cabeza. No sabían lo que hoy el mundo sabe y está confundido por eso. Bueno, entonces, en ese tiempo todavía no existía el término iglesia. Ya les dije que el término iglesia comenzó por ahí, a mediados del siglo III, cuando Constantino y Gregorio hicieron ahí unos cambios, pero bueno, ese es otro tema para otro momento. Pero es más o menos por ahí donde comienza recién el término iglesia. No cuando el apóstol Juan escribía los mensajes a estas congregaciones. Por eso es muy bueno. Comentaba en la mañana con mi esposa que a veces cuando uno escucha mensajes, toman un versículo, pero pierden el contexto. O sea, pierden qué dice más arriba, en qué tiempo fue hecho, para quiénes fue hecho. El mensaje a la congregación de Éfeso, hemos dicho que comienza en el capítulo 2, por ahí está, ya dijimos esto en el domingo pasado, pero quiero traerles muy brevemente a fin de poder llegar a la segunda parte que va a ser el mensaje de hoy. Es la segunda parte del mensaje a la congregación de Éfeso. En la primera parte que tratamos en el domingo pasado,
Una de las cosas que fue muy determinante para la congregación de Éfeso es que ellos sabían distinguir a los malos, a los falsos apóstoles, a los mentirosos, a los falsos pastores y falsos maestros, falsos evangelistas. Ellos sabían distinguirlos. Y la única manera en la cual ellos lo hacían, no eran como hoy pueden hacerlo occidentalmente, ¿no? A través de teología, de alguna educación que por ahí se recibió, de alguna interpretación. No, lo único que ellos tenían claro era la ley, los mandamientos y los profetas. A la luz de ello, ellos pudieron distinguir los malos, los falsos apóstoles, los mentirosos. Entonces, en estos días, muchas redes, muchos movimientos, muchas denominaciones, seminarios, han reemplazado en muchas ocasiones el conocimiento de lo que es real, de lo que es verdadero en la Biblia, con la excusa de que es la interpretación correcta. Por eso dijimos nosotros en el domingo pasado, y lo volvemos a decir, hoy existe una responsabilidad en cada creyente de determinar quién está diciendo, en quién voy a confiar para obtener la verdad. Y cómo estas verdades se confirman en las doctrinas, en las traducciones y en las tradiciones. Hay una responsabilidad. El mensaje a la congregación de Éfeso tenía una exhortación en cuanto a que habían dejado su primer amor. Hoy, indudablemente, occidentalmente hay una interpretación incorrecta. El primer amor se refiere a Mateo 22, 36, ¿no? Cuando el Señor Jesús les estaba diciendo a los fariseos: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y dijimos también algo con respecto al amor al prójimo y dimos la enseñanza correcta: ¿quién es el prójimo? Vea nuestro video anterior, ustedes amigos del Facebook, del YouTube, porque quiero llegar al mensaje de hoy. También dijimos que había una advertencia, había una... también tuvieron elogios, ¿no? Que es lo que ellos sabían ellos distinguir, sabían ellos que cuál era la verdad. Pero vamos a entrar al mensaje. Esta es la segunda parte del mensaje a la congregación de Éfeso. Vamos entonces al libro de Apocalipsis. Busque usted Apocalipsis. Al capítulo 2 y vamos al versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice: por tanto, acuérdate
¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti. Y si no te arrepientes, mira bien, si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Aquí, el mensaje a la congregación de Éfeso había una exigencia de Dios hacia esta congregación. Tenía que haber una transformación, es decir, un arrepentimiento. ¿Pero de qué? Ya hemos dicho, tenía que haber un arrepentimiento y ellos tenían que mirar de dónde habían caído. Ellos habían caído en su primer amor. Y ya hemos dicho que el primer amor tiene que ver, no como el occidente hoy determina en diferentes argumentos que no son la verdad. Y el primer amor tiene que ver, pues, como dijimos, con Mateo 22. Tiene que ver con el versículo 36. Amarás, dice, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. El arrepentimiento que era necesario para la congregación de Éfeso es muy necesario para la iglesia de hoy. Muy necesario. Porque hemos dicho que este mensaje que nos permite el Señor tener para estos momentos no es solamente para las iglesias en casas. Es un mensaje que debemos extenderlo porque determina y configura un llamado a la iglesia de hoy. Dios exige una acción concreta, arrepentimiento, transformación de nuestro corazón, sobre todo del centro de nuestra vida espiritual. Muy ampliamente ya les enseñé, espero lo tengan en sus notas, lo hayan entendido en su oportunidad. De repente usted, amigo del YouTube, del Facebook, pero el último culto del año 2019 traje un tema como fin de año: la más grande revelación de un hijo de Dios, que era justamente el amar a Dios, y que tenía que ver con este versículo que hemos leído en Mateo 22, sobre amar a Dios y amor al prójimo. Entonces, ahí explicamos muy ampliamente este versículo y sobre todo la esencia del mensaje.
ahí entendíamos en amplitud lo que era el corazón, lo que era la mente, que era con todas sus fuerzas. Pero al respecto de este mensaje a la congregación de Éfeso, que es un mensaje para la iglesia de hoy, la exigencia de Dios es que tiene que haber una transformación, un cambio de actitud en el centro de nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es el centro de nuestra vida espiritual? Que tiene que ver con el centro de nuestro corazón. Tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con la conducta moral. Es decir, ¿cómo está nuestra conducta moral? ¿A la luz de qué es nuestra conducta moral? Y la voluntad que existe en nosotros, ¿a quién está sometida o no está sometida? Eso era lo que la exigencia que estaba llamando a la congregación de Éfeso, y es la exigencia que Dios está haciendo a la iglesia de hoy. Se perdió el primer amor. La iglesia de hoy perdió el primer amor. Por una sencilla razón. Entendieron mal qué es el primer amor. Se les enseñó mal qué es el primer amor. No sabieron distinguir la maldad. No sabieron distinguir el falso ministro del Evangelio. Y por lo tanto, al ver sido ministrados erróneamente, perdieron el primer amor, es decir, el amar a Dios, la conducta moral y la voluntad tan necesaria, exigida por Dios para un arrepentimiento y una transformación verdadera, el día de hoy, 2022, es incorrecta. Y no es mi propósito juzgar, pero sí, como hemos dicho unos minutos atrás, existe una responsabilidad de cada creyente de saber si está escuchando la verdad. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Una verdad que puede ser contraproducente para muchos, pero determinante para nuestra vida eterna. ¿Qué es más importante? Cada uno de nosotros elige. Es así que, por haber perdido el primer amor en la congregación de Éfeso, y por haber perdido hoy, en estos días, la iglesia, la gran mayoría, muchísimo, el primer amor, y haber entendido erróneamente, dice, ya no pueden hacer las primeras obras. Tan erróneamente se ha ministrado en este tema del primer amor, que muchos hoy piensan que el día que aceptaron a Jesucristo, que despertaron en ese fuego intenso y participé también, tuve esa experiencia y comenzaron a hacer cosas, querían participar, querían hacer esto y lo otro.
y piensa que a eso se tiene que volver. Te voy a decir algo, mi hermano. Es imposible volver a ese momento. Imposible. De eso no se trata, haber perdido el primer amor ni haber perdido las primeras obras. Escucha bien, no hacer las primeras obras, o sea, no hacer las obras que hoy se vienen haciendo. O sea, perder, ¿no? Que perdió hacer esas primeras obras es porque perdió, escucha bien, perdió el operar en el espíritu del amor, que emana de amar a Dios con todo el corazón. Es decir, la congregación de Éfeso y la iglesia de hoy, al haber perdido ese primer amor, escucha bien, al haber perdido el primer amor, perdió el cómo hacer las primeras obras. Es decir, cuando no está el amor a Dios con todo nuestro corazón, nuestra conducta moral transformada, la voluntad que está en nosotros sometida a Dios, de ahí emana obras. Eso es lo que Efesios perdió y la iglesia de hoy perdió. Ahora, habla también en el versículo 6 que Dios aborrece a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, hay diferentes argumentos todavía. Cuando ahí en el libro de los Hechos se escogieron a fin que los apóstoles tenían que predicar, se escogieron a 6 bien cimentados en la palabra para ocuparse de las cosas sociales, de administración. Entre ellos estaba Esteban y un hermano llamado Nicolás. Y se dice que Nicolás introdujo, se dice, no está probado, que introdujo una interpretación de los argumentos del Evangelio un poco distorsionados. Ese es, no está probado, no hay ningún testimonio, eso ha surgido de la teología, ¿no?, interpretativa. Cualquiera fuere el tema, un nicolaita era aquel grupo, secta, llamémosle, ¿no?, que enseñaba cosas que no estaban relacionadas a las escrituras. Interesante. ¿A cuáles escrituras? ¿A la Biblia de hoy? ¿Al seminario de hoy? No, a lo que... Escuche bien, en ese tiempo, le vuelvo a repetir, el contexto de los apóstoles, de los hermanos de estos días, lo único que sabían eran los mandamientos, la ley y los profetas. Esa era su escritura. Eso era para ellos. Ahí estaban sus argumentos. Y dice que habían nicolaitas que cuando querían enseñar el evangelio del reino de Dios, introducían cosas que no estaban relacionadas a la ley, los mandamientos y los profetas. Usted póngale nicolaita a quien usted guste.
Pero hay advertencia para la congregación de Éfeso y para la iglesia de hoy. ¿Cuál es la consecuencia? Porque hay una advertencia en el pasaje que hemos leído. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia de la advertencia que estamos leyendo? Dice, si no te arrepientes, ¿qué decía? Te quito el candelero, te quito la menorá. ¿Qué está diciendo usted? ¿Sí? ¿Qué era para un judío la menorá? O el candelero, ¿no? Ya usted sabe, el candelero tiene siete lámparas. Antiguamente usted sabe que el candelero representaba en el templo, ¿no? Tenía luces, y estas luces, que no tiene que ver nada con la luz que ahorita me está alumbrando acá, que me está dando calor, ni con la luz que a usted le alumbra, sino que en esos tiempos era fuego, eran unas llamas de fuego, donde el aceite, escuche bien, que allí estaba en el candelero, tenía una preparación especial, a fin de que tenía que durar 24 horas. Y este era cambiado cada 24 horas. ¿Qué representaba eso? Eso representaba que en el templo estaba la presencia de Dios. Estaba la luz de Dios. Aleluya. Entonces Dios dice, Efesios, iglesia de hoy, si no te arrepientes, te quito el candelero de su lugar. Interesante, ¿no? Si la luz se quita de una congregación, si la menorá se quita de una congregación, ¿esta permanece? Por supuesto que sí, permanece. Pero, ahí viene el pero, continúa como un grupo social de gente agradable. Pero Dios se ha ido. Y ahí en ese lugar se hace el esfuerzo. Se empiezan a hacer seminarios, se despierta la teología, se interpreta erróneamente las escrituras, el evangelio del reino, y es allí donde se inició la transgresión de la fe, lo que la Biblia y el apóstol Pablo le llama apostasía. Fuerte, sí, tenemos que decir la verdad, guste o no guste. Conversaba con mis hijos en esta semana. Hoy las empresas, al fin de alentar a los chicos, ¿no?, traen un motivador. Hermano amado, mis mensajes tienen momentos de motivación, pero hay que decir la verdad. Hoy, la iglesia ante estas circunstancias, los mensajeros son muy motivadores, pero no dicen la verdad. Porque si les dicen la verdad,
Dice, se me van a ir. Bueno, pues, se irán los sin lámpara. Pero los que tienen lámpara se quedan. Aleluya. Los que tienen la menorá se quedan. El mensaje a la congregación de Éfeso tiene una coronación. Vamos al libro de Apocalipsis. Ya vimos la advertencia, ahora vamos a ver la coronación. Nuevamente vamos a Apocalipsis 2:7. Capítulo 2, versículo 7. Esta es la coronación. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí viene. Al vencedor le daré de comer del árbol de vida, que está en el paraíso de mi Dios. Aleluya. El apóstol Juan sabía quién le estaba hablando. El apóstol Juan, había una palabra muy familiar que él ya había escuchado anteriormente. Mira, vamos a Mateo 13. Mateo 13, toma nota. Mateo 13, capítulo 8, versículo 13. Dice, pero por otra parte cayó en tierra fértil. Aquí está hablando de la parábola del sembrador, pero ya en la última parte donde Jesús comienza a explicar. Pero por otra parte cayó en tierra fértil y produjo fruto a 100, a 60 y a 30. El que tenga oídos para oír, entienda. ¿Cómo empieza Apocalipsis 2:7? El que tenga oídos, entienda. Para Juan ya le era muy familiar porque él lo escuchó a Jesús decirlo. Juan sabía quién le estaba hablando. Entonces, y acercándose, versículo 10, y acercándose sus discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablaba en parábolas? Y él les contestó diciendo, a ustedes se les ha concedido, escuchen bien, a los creyentes, estoy parafraseando, para que entienda usted el contexto. A ustedes ¿a quién le estaba diciendo ustedes? A sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos hoy? Los creyentes. A ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo. Aleluya. Pero a ellos, o sea, a los que no son creyentes, no se les ha concedido, porque aquí viene, a todo el que tenga, diga conmigo, yo tengo revelaciones. Estoy entendiendo el mensaje a la congregación de Éfeso. Dígalo ahí, repítalo allí. Pero a ellos no se les ha concedido, porque a todo el que tenga, diga conmigo, yo tengo, se le dará y tendrá hasta rebosar. Prepárese, mi hermano, porque este año usted rebosará, porque recibirá. Pero dice, pero al que no tenga, corra pache kenda. O sea, al que, no sé, al que no entendió y al que hasta el día de hoy no entendió los mensajes. Pero al que no tenga, aún lo que tenga se le quitará, o sea, lo poquito se le quitará. Por esto les hablo en parábolas.
porque viendo no ven y oyendo no escuchan ni comprenden. Solo quería mostrarles que Juan sabía de quién escuchaba el mensaje de Jesús. Pero acá hay una palabra, dice, al que venciere. Hoy, hermano amado, hay canciones, hay mensajes, inclusive hay llamados y dicen, tú eres vencedor, declárate vencedor. Hermano amado, no es suficiente la música que te hable sobre ser vencedor. No es suficiente proclamarte vencedor. Al que tenga oídos para oír, entienda. El ser vencedor exige algo de Dios para nosotros. Hacer algo, que ya lo hemos compartido más arriba. Al que venciere. Dice, vamos a leer lo que dice en Apocalipsis 2. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. ¿Ok? El que venciere come del árbol de la vida. Voy a entrar a un terreno muy peligroso. Muy peligroso. Pero quisiera aclarar especialmente a los que hoy muchos cristianos piensan que la salvación no se pierde. Para ellos es esta aclaración. La coronación para Éfeso, recompensa para Éfeso, es que si se arrepentía de volver al primer amor para hacer las primeras obras, en ese amor del Espíritu de haber entendido qué es amar a Dios, su recompensa era que comería del árbol de la vida. Esa era su recompensa, su corona. ¿Qué sucede hoy, 2022, con las personas que no se arrepienten, con las personas que no quieren transformar, con las personas que no quieren arrepentirse de su vida espiritual? Es decir, de su conducta moral y de hacer la voluntad no al 50% ni al 60%, no, al 100%. ¿Qué sucede? No cambian de actitud. Se les da algún receso, se les da algún jaloncito de oreja, se les da una llamada de atención. No, hermano amado, si no se arrepienten de su vida espiritual, de ese primer amor, si no hay arrepentimiento, no pueden comer del árbol de la vida que es para vida eterna. Es decir, la salvación se pierde. Dios saca su lámpara
y no comen del árbol de la vida para vida eterna. Y vamos a ver un paralelo de esto que estamos hablando. Vamos, tome nota, su Biblia digital o su Biblia física. Es bueno que siempre lo tenga. Génesis, vamos al libro de Génesis. Claro, acuérdese, la congregación de Éfeso sabía distinguir lo malo, lo falso, porque ellos sabían los mandamientos, sabían la ley y sabían los profetas. Tenían clarísimo eso. Hoy hay, bueno, una variedad para todos los gustos. Génesis 3, versículos 22 al 24. Miren. Entonces dijo Yahweh Dios. Vamos a repetir. Génesis 3, versículos 22 al 24. Entonces dijo Yahweh Dios, he aquí, Adán ha llegado a ser como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal. Ya el hombre había pecado. No vaya a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. El árbol de la vida es la vida eterna. Enseguida Yahweh, Dios, lo expulsó del huerto del Edén, le quitó la menorá. Quitó su luz. Para que labrara la tierra de donde fue tomado. Lo expulsó, pues Yahweh Dios y puso un querubín a rondar al oriente del huerto del Edén, con una espada aguda que giraba en todas direcciones para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Cualquiera no puede comer del árbol de la vida si no se arrepiente, si no se restaura en el primer amor para hacer las obras en el espíritu del amor a Dios. Hermano, solo voy a orar por usted y por usted también, del YouTube, del Facebook. Yo no puedo convencerlos, solo la misericordia de Dios. Padre bueno, son los postreros días. Tu palabra, tu mensaje ha sido enviado. Sabemos que tenemos que volver al diseño original de tu reino. Erróneamente, Señor. Muchos cristianos y aún creyentes no han obtenido la verdad. Y por eso dejaron su primer amor, dejaron de hacer las primeras obras. No como la entendieron. Por eso, Padre mío,
que empiecen a amarte primeramente a ti, así como Jesús enseñó en Mateo 22. Que entendamos qué es amar y que ya lo compartí extensivamente. Que mis hermanos tengan esa disposición, los tiempos son difíciles. Como dice en Apocalipsis 1:3, el tiempo del fin está muy cerca. Inimaginable para otros, poco aceptable para otros, pero una realidad para muy pocos. Por eso, Señor, sé que tu misericordia es extensiva. Tú no convences a nadie, ni el mensaje de hoy tiene que convencer a nadie. Es que usted tiene que tener misericordia de quien quiere usted tener misericordia. Y se entienda el mensaje de hoy. Padre, tenga misericordia de muchos. Se lo suplico en el nombre de Jesucristo, mi gran Señor. Sandy, amigo del Facebook, amigo del YouTube, que Dios me los guarde y los bendiga mucho.